Vamos a sumergirnos en una historia que es, una mezcla increíble de historia, fe y sobre todo mucho misterio. Nos vamos a uno de los lugares más oscuros que se puedan imaginar en la España del siglo XX, una cárcel. Y no una cárcel cualquiera, sino una en plena guerra civil. No temáis, estoy con vosotros. Pensemos un momento lo que es escuchar estas palabras en la más completa oscuridad, sabiendo que, bueno, quizás te queda poco tiempo. Esta frase, tan simple pero a la vez tan potente, es el corazón de todo lo que pasó, de un suceso alucinante que ocurrió en esa cárcel y que lo cambió todo para cientos de personas que estaban condenadas a muerte. Vale, para entender bien esta historia, lo primero es ponernos en situación. Hay que viajar a un lugar y a un momento muy concretos. Un sitio donde la palabra esperanza, pues, sencillamente no tenía cabida. Estamos en plena guerra civil. Para 1937 la cosa se ha puesto muy fea, sobre todo en la zona republicana, donde la persecución religiosa es, brutal. ¿Y qué pasa? Pues que la cárcel de Alcalá de Henares se empieza a llenar hasta los topes, de sacerdotes, de seminaristas, de gente creyente y muchos, muchísimos, con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Y dentro de esos muros, la situación era terrible. Miles de personas amontonadas, la mayoría por lo que llamaban delitos religiosos. Hablamos de curas, chavales que estudiaban para serlo, gente normal y corriente. Para ellos cada día que pasaba era un ¿será hoy? El miedo era lo único que tenían seguro. Era de verdad un lugar del que parecía imposible salir. Y justo ahí, en mitad del patio, había un pozo. Un pozo viejo que llevaba años y años seco, completamente abandonado. De hecho, es que se usaba como basurero. Los propios presos tiraban ahí sus desperdicios. Casi parece una metáfora, ¿verdad? Era el reflejo perfecto de cómo se sentían. Algo vacío, lleno de basura y sin una sola gota de esperanza. Pero, en medio de toda esa miseria, algo cambia. Un pequeño gesto de fe lo pone todo en marcha. Un grupito de seminaristas, de los que estaban allí condenados a muerte, decide hacer algo. Juntarse cada noche al lado de ese pozo olvidado a rezar el rosario. Y ojo, no es que estuvieran pidiendo un milagro ni nada por el estilo, ¿eh? Solo querían rezar juntos. Y es justo aquí donde la historia pega un giro de guión total. Pasamos de una crónica carcelaria a un relato que se escapa a cualquier explicación lógica. Hay una fecha clave en todo esto, una noche concreta, el 15 de julio de 1937. Todos los testimonios de los que lograron sobrevivir apuntan a esa misma noche, no hay duda. Estaban allí, rezando como cada noche, y de repente pasó algo. Los 3 supervivientes que pudieron contarlo hablaron de una extraña luz, una luz azulada, que apareció justo encima del pozo. Uno de ellos, para describirla, dijo exactamente eso. Era como el manto de la Virgen del Pilar, una imagen claro que para él significaba todo. Pero es que la cosa no quedó ahí. No fue solo la luz. Aseguraron que también escucharon una voz muy clara, que les dio un mensaje. Y no era un mensaje de os vais a salvar todos, no. Era algo más profundo. Confía, tu sangre será semilla. Como si les dijera que su sacrificio al final iba a servir para algo. Y entonces llega, la prueba física, el hecho que nadie puede negar. Esa misma noche, de repente, cae una lluvia torrencial sobre Alcalá, una tromba de agua. Y a la mañana siguiente, cuando sale el sol, aquel pozo, el que llevaba años seco y lleno de porquería, estaba a rebosar de agua. Agua limpia. Claro, el impacto de esto fue inmediato. Y no solo para los que creían, ¿eh? La onda expansiva llegó a todo el mundo en esa prisión, incluso a los propios guardias. Y fijaos en esta cita, porque es potentísima. Viene del diario de uno de los guardias, un miliciano, y además ateo. Él no se anda con rodeos intentando explicar qué fue aquello, simplemente anota el resultado, lo que vio con sus propios ojos. No sé qué vi, pero esos hombres ya no tenían miedo. El pánico que se respiraba en esa cárcel se había esfumado, de un día para otro. Los propios guardias, que debían estar alucinando, dejaron que los presos bebieran de ese agua. Y el ambiente cambió por completo. La atmósfera de la prisión era otra, y de hecho días más tarde ocurrió algo impensable. Varios de ellos fueron indultados. Otros no tuvieron esa suerte y fueron ejecutados, pero los testigos cuentan que lo afrontaron con una calma, con una entereza que dejó de piedra a sus propios verdugos. Y aquí viene el dato que perdura hasta hoy. Desde aquella noche de julio del 37, el pozo de la prisión de Alcalá no ha vuelto a secarse. Nunca más. Claro, esta historia podría haberse perdido con el fin de la guerra, pero los que sobrevivieron se encargaron de que eso no pasara, y convirtieron lo que fue un lugar de muerte en un símbolo de esperanza. ¿Y cómo lo hicieron? Pues fue un proceso muy natural.
Lo primero, los poquitos que salieron de allí con vida volvieron para contar su historia. Y su testimonio debió de ser tan potente que ya en los años 50 se construyó una capilla pequeñita justo al lado del pozo. Y lo más curioso de todo es que ese pequeño santuario sigue ahí, hoy en día, dentro de una prisión que todavía está en activo. Hay una placa allí que lo resume todo a la perfección. Dice, aquí, en la oscuridad, ella dio agua y esperanza. Me parece genial porque no se mete en teología ni en grandes dogmas. Habla de dos cosas básicas, fundamentales que allí no había, agua para el cuerpo y esperanza para el alma. A ver, es importante dejar clara una cosa, la postura oficial de la Iglesia. La Iglesia Católica siempre ha sido muy cauta con estos temas y nunca ha dicho oficialmente, sí, esto fue una aparición de la Virgen. Pero al mismo tiempo entiende lo que ese lugar significa para mucha gente y por eso permite que se le rinda culto allí, lo respeta. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? Una pregunta que va más allá de esta historia y que nos hace pensar sobre qué son la fe y la esperanza, en el fondo. A ver, podemos analizar esto desde dos ángulos muy distintos. Por un lado, la visión puramente racional. Pues oye, fue una tormenta que llegó en el momento justo, quizás un reflejo de luz extraño, un eco, todo producto del estrés y la desesperación. Es una posibilidad, pero por otro lado está la realidad de los que lo vivieron, y para ellos fue otra cosa. Sintieron que no estaban solos, encontraron un motivo para no rendirse, vivieron la fe en estado puro. Y aquí está la clave de todo. Para esas personas, para los que estaban allí esperando la muerte, ¿de verdad importaba si era un milagro oficial o un consuelo profundo? Pensemos, ¿qué más da la etiqueta cuando algo te da la fuerza para mirar a la muerte a la cara con paz? La historia nos enseña que en los peores momentos la gente se agarra a lo inexplicable para poder seguir adelante. Y quizás, llegados a ese punto, la diferencia entre una cosa y otra simplemente se borra. Y no hay mejor forma de cerrar que con esta frase. Se dice que fueron las últimas palabras de uno de esos seminaristas antes de morir. Si esto es un sueño, que nunca termine. Es que lo resume todo. Daba igual si era real o no. Lo que vivieron, lo que sintieron, fue tan valioso, tan potente, que querían que durase para siempre, incluso más allá de la muerte. Así que, al final, más allá de si fue un milagro o no, la historia del Pozo de Alcalá es un testimonio brutal sobre la capacidad del ser humano para encontrar esperanza, incluso en el lugar más oscuro que podamos imaginar.